página en blanco. Escribo y la mirona por sobre mi hombro escruta lo que escribo. Siento en la espalda el tacto de sus manos calizas. Adivino la mueca de su ironía silenciosa. Escribo y la mirona por sobre mi hombro lee y al leer borra lo que escribo. Bueno, entonces yo quiero decir lo siguiente. Que fue Platón, ¿no es cierto?, el que recomendó no hacerle caso a los poetas. Los echó de la ciudad. ¿Sabe lo que dice? Y que tenía mucha razón. Y que de ahí para adelante la historia ha confirmado que ser poeta no tiene nada que ver con ser buena persona. De hecho, las peores personas han estado siempre entre los mejores poetas, las peores personas. Pero que José Manuel aúna el don de ser un gran poeta y una maravillosa persona. Y al convertirse en una excepción de la regla, ¿no es cierto?, nos permite tener confianza en que por una vez la poesía y la bondad se aunan en un ser humano. ¿Qué falta por mí? César. Pues hombre, bueno, muchas gracias. ¿Es la copita de César? Yo no digo nada, simplemente digo como los muchachos, qué detallazo. Qué detallazo. Este registro audiovisual, esta fijación del tiempo, ocurrió el 3 de octubre de 1998 en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. 2 días después, el poeta José Manuel Arango cumpliría 61 años y moriría en Medellín 4 años después, el 5 de abril del 2002. Un grupo de amigos del poeta, todos los sábados a las 11 de la mañana, nos reuníamos en torno suyo en lo que llamábamos la tertulia. En el año de 1998 yo trabajaba como docente en las materias de Cine 1 y Cine 2 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia y visitaba con frecuencia el puesto de libros y discos que tenía Gustavo Zuluaga, el hamaquero, cerca de la entrada de la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Gustavo Zuluaga me invitó a formar parte de la tertulia, me hice un devoto asistente y al año siguiente, gracias a la producción de la Universidad de Antioquia y la Casa de Poesía Silva de Bogotá, pude hacer el documental José Manuel Arango, La humildad del jardinero. Ironía. Ante el obstinado embate del pájaro contra el cielo falso de la vidriera, no cabe ironía. Yo creo que el amor es algo que hace parte de la vida, una experiencia entre muchas otras experiencias que uno tiene. Yo creo que hay un cierto erotismo que
permea todas las cosas de uno. No solo las relaciones de uno con una mujer, sino las relaciones con los hijos, con los nietos, con la naturaleza, con todo. Ahora la relación con la muerte, pues, son como las dos caras de la moneda del amor. Es la negación de la muerte, y la muerte es lo contrario de la vida, que es fundamentalmente impulso amoroso. ¿Qué poder ciego empuja los puños y enfurece los dientes en esta guerra dulce que hacemos en la oscuridad más vieja? ¿Qué mano de raíces tiende tu cuerpo, curvado en el amor como un arco? José Manuel podía confundirse con un profesor más de la universidad, o a veces ni siquiera con un profesor. Podía ser un empleado bancario. Cuando lo conocí ya en su casa, cuidando el jardín, podando la hierba, cuidando los árboles, regando matas, pensaba yo que así escribía él, y así enfrentaba la poesía, así enfrentaba la vida, con la humildad de un jardinero. En cambio, yo veía siempre como en la otra gente una tendencia como a ser muy trascendental, a hacer de la poesía, del oficio de la poesía, como un misterio. En cambio, José Manuel no, era una persona más común y corriente, podía pasar desapercibido en cualquier ambiente porque, entre otras cosas, no le gustaba mucho hablar. Algunos lo llamaban el mudo. Reencuentro. Ese rostro que la costumbre, que el desapego hizo invisible, y es de nuevo visible en la muerte. Мне кажется, что кино единственное из искусств, которое оперирует понятием времени. Речь идет не о том, что это искусство развивается во времени. Развивается во времени и музыка, и театр, и балет, и другие виды искусства можно назвать. Но я говорю о времени в буквальном смысле слова. Ну, что такое кинокадр, который начинается с момента, когда мы говорим «начали», и кончается, когда мы скажем «стоп». Что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация по существу времени. Фиксация и практически это консервы времени, которое мы можем просматривать теоретически бесконечно. Ни одно из искусств не может зафиксировать время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. Они разговаривают и идут, все втроем. Alltså de pratar alla tre. Даже быстрее, мы быстрее поедем. Да. Кино делится, так сказать, на режиссеров, которые делают два типа картин, в принципе. Одни пытаются имитировать мир, в котором они живут, воссоздать мир, который их окружает. Другая часть режиссеров создают свой собственный мир. Är det någonting som har hänt? Те, кто создает свой собственный мир в кино, как правило, являются поэтами.
Это Бresson в первую голову. Это Довженко. Это Мизагучи. Бергман. Бунюэль. Куросава. И, как ни странно, в общем, все наиболее крупные имена современного кино. Именно поэтому им так трудно прокатывать свои картины, потому что зритель привык к какому-то условному, несуществующему миру, так сказать, в кино, который является результатом его собственных интересов и вкусов. Те режиссеры, которых я назвал, они всегда сопротивлялись, в общем-то, тотальному воздействию вкуса зрителей. Это не потому, чтобы быть непонятным для зрителей, а для того, чтобы подслушать и высказать самое сокровенное, что есть внутри у тех, кого мы называем кинозрителем. Del camino. No hay camino, dijo el maestro. Y si acaso hubiera un camino, nadie podría hallarlo. Y si alguien por ventura lo hallara, no podría enseñarlo a otro. ¿Pero qué era la tertulia del poeta José Manuel Arango? El encuentro semanal de unos amigos en torno al poeta, la poesía, los libros, la música, el cine y por excelencia, la palabra. Recuerdo la profunda emoción que le causó a José Manuel Arango el cine del gran director ruso Andrei Tarkovsky, hijo del reconocido poeta Arseny Tarkovsky. Las películas de Andrei Tarkovsky circulaban en ese momento dentro de la tertulia en cassettes de VHS. Le compartí a José Manuel Arango el libro en inglés de los diarios de Andrei Tarkovsky. Se lo devoró y a continuación siguió con un repaso de toda la obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Después me pidió que hiciera una traducción para la revista de poesía de Sora de una selección de los diarios de Andrei Tarkovsky. La hice con Natalia Gaviria, José Manuel Arango la corrigió, la mejoró y se publicó en la revista de Sora, número 8, dirigida por los poetas José Manuel Arango y Elkin Restrepo, y editada por Guillermo Baena. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué era la tertulia del poeta José Manuel Arango? Nosotros en Copacabana, José Manuel y yo hicimos un trabajo muy bonito en torno a la revista Imago, pero nos cansamos derrotados por los alcaldes y los concejales del pueblo, una manada de politiqueros que en ningún momento respetaban el trabajo cultural. Entonces, en vista de eso, iniciamos una corporación que se llamaba, la inicié yo con otros amigos y José Manuel estaba ahí como el santo. No podíamos firmar las colillas y las cartas. Se llamaba Corporación Cultural Copacabana Guarne. Yo pensaba integrar un poco Guarne al trabajo cultural porque estaba muy atrasado, sigue siendo muy atrasado culturalmente. Quería como hacer algo y no se pudo nunca. José Manuel se burlaba de ese nombre y decía, ese nombre de transporte chamaquero, cambiarle y ponerle un nombre más bonito. En ese sitio alcanzamos a hacer dos lanzamientos de libros de Juan José Hoyos, lanzamos El cielo que perdimos y El oro y la sangre. Muchos recitales de José Manuel, talleres de periodismo, le dimos apoyo a una revista que llamaba Otras Voces. Funcionamos mucho con la cultura de Copacabana desde una perspectiva independiente por fuera de los políticos del pueblo que nos tenían derrotados. En esas y las otras hablé con Mario Sánchez, un escritor de Medellín. Le dije que por qué no montábamos un taller juvenil de literatura para los jóvenes del pueblo.
Empezamos ahí en la oficina de la corporación. Primer sábado no vino ningún joven, segundo sábado no vino ningún joven. Y al tercero yo le dije, hombre, ¿y por qué no le damos un viraje a esto distinto? Y hacemos una tertulia para personas mayores, para gente más responsable. Y ponemos a José Manuel, hablamos con él a ver si él nos la dirige. Dicho y hecho, José Manuel aceptó y la convocatoria se fue dando y la oficinita estaba muy chiquita. Un amigo tenía una cafetería de un primer piso y un segundo piso que nunca lo utilizaba, que era como para reservado de parejas. Entonces nos la prestó y ahí iniciamos la tertulia en Copacabana con personas de algo así como León Gil, Robinson Quintero, Germán Sierra, Luz Ángela Rendón, Olga Costa, Antonia Costa, Juan Rivas, Mario Sánchez. Eran como 12 personas firmes que estaban cada 8 días a las 11 de la mañana en ese sitio de Copacabana. Y un día a José Manuel y a mí se nos ocurrió, hombre, toda esta gente que hay aquí son de Medellín. ¿Qué tal si nos vamos a Medellín, que no se tengan que desplazar? Hasta iba mucho Jaime Alberto Vélez, Adriana Moreno. ¿Por qué no pasamos esto para Medellín y que la gente no tenga que moverse tanto, tenga que coger bus de Copacabana? Entonces yo le pregunté a José Manuel, ¿y de dónde se te ocurre? Entonces él me dijo, a nosotros nos gusta mucho la naturaleza, qué tan bueno en medio de los árboles, las flores, los pájaros, ¿qué tal el jardín botánico? Yo le dije, maravilloso. Entonces nos vinimos, empezamos a rondar por el jardín, encontramos un rinconcito. Yo no lo habría buscado ahí, yo buscaría un sitio más público. Y José Manuel encontró por allí un rinconcito donde nadie nos viera, aquí en la parte de atrás. Me recuerdo, pues hacía años no venía aquí. Y ahí se dio principio a la tertulia del jardín. Eso duró más o menos 7, 8 años hasta que la muerte de José Manuel. Me acuerdo el último poema que nos leyó José Manuel, que era Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Muchacha antiquísima, en el sabor a sal de los pechos, en los dedos curvados en torno a una fruta, en el pubis herboso. ¿Quieres que lea? Tareas domésticas. Con qué cuidado y doméstico afán, entre el alba y la ducha, meticulosamente aceitamos los goznes, a los grilletes damos brillo, nos aseguramos que aprieten las cadenas por si acaso, que no hagan ruido sus eslabones, se molesta el prójimo. Con qué aire laborioso sonreímos a la mañana urgente y caminamos. Tan tuyas y tan mías, el gallito de Portugal, la caja de madera, tan de nadie en su estar, en su abandono a la eterna costumbre de los días, con su leve capa de polvo, de ese polvo que cae sobre tus hombros, sobre mis hombros, sobre el pecho y la espalda de las horas. El tintero, la piedra azul, ¿de dónde la sacaste? Puestos por Dios ahí, desde el principio, en la repisa aquella que compraste, en los tiempos del siempre, del relámpago. Posadas como un sueño antes del alba, o inútiles, ligeras, como aquellas mentiras que me dices a veces, atediadas por siempre, inexistentes, no oyen crecer la extensión del silencio, ni el roce indiferente de las manos, no oyen la lluvia afuera y tus bostezos, ni el trabajo del tiempo en su materia, en el hierro, en el lino, en la madera, en el alma porosa de los años. Ciudad Gómez nació en Amalfi, Antioquia. Yo he oído por ahí que le dicen a uno que la infancia es la patria del poeta. Entonces, ¿qué opina de Amalfi y de esa patria del poeta tuyo? A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia, no desde mi reflexión poética ni nada de eso.
Yo supe desde siempre que Amalfi me había marcado para siempre, porque fue pasar de un pueblo donde, como le contaba a Julio en estos días, no había carretera para salir, sino había un aeropuerto y se salía en una avioneta. Y cuando yo salí en esa avioneta, salí para siempre de Amalfi, cuando tenía 8 años, pero ya había vivido, digamos, ahí las cosas más fundamentales. Entonces, supe que me había marcado para siempre en este sentido. Primero fue como pasa en toda infancia, el terreno de cierta felicidad, el terreno donde uno se siente preservado de una serie de peligros, porque está, digamos, el cariño maternal, porque está la casa, que desde entonces fue para mí un tema importantísimo, o no desde entonces, sino que luego recuperé el espacio de la casa como un espacio simbólico, pero era pensando en esa casa de Amalfi. Pero están también los miedos esenciales que lo van a marcar a uno para siempre. Y yo diría que en ese mundo, que era evidentemente muy antioqueño, que luego de alguna manera olvidé para recuperarlo mejor tal vez, había estos elementos importantísimos. Un padre autoritario, o sea, para una mujer, para el ser femenino es muy importante esa presencia autoritaria del hombre. Y luego ese autoritarismo aparece reproducido de muchas maneras. Primero es el padre, después Dios y después inevitablemente el marido, sobre todo si uno vive en estos países, ¿sí? Entonces, yo como que cuando comencé a escribir se me impuso la presencia de un ser masculino autoritario. Luego cuando hice mis obras de teatro, que escribo sin tesis de ninguna índole, vi que empezaban a aflorar otra vez esos machos autoritarios, y hace muy poco tiempo como que me di cuenta de que eso era muy importante en mi vida y me había marcado. El otro aspecto muy importante de la infancia fue la religión. En una Antioquia que me tocó a mí vivir muy ascética, muy disciplinada y muy misteriosa en el sentido de la religión. Desde las escenas más vivas que tengo es mi ida a la Semana Santa, las matracas, esa cosa tremenda que pasaba a las 3 de la tarde cuando se supone que se moría el Cristo, ¿no es cierto? Los colores, ese morado tan tremendo, lujoso, los olores, el incienso, y detrás de eso básicamente el terror porque era el pecado, la posibilidad de la muerte. O sea, es un mundo muy semirural, pienso yo, ¿no? El que yo viví, donde había, digamos, todas esas cosas. Luego salir, coger un avión y llegar a Bogotá, ¿sí? A ese frío matutino que ya era un cambio drástico, a ver los troles, a ver carros que yo nunca había visto. Eso era pasar, bueno, digamos, de un mundo a otro totalmente distinto y tener ya la sensación de cierto desamparo, de empezar a tambalear, ¿no? De empezar a buscar. De manera que fue una pérdida tremenda, pero una pérdida pues de cosas muy complejas. Y bueno, luego llegó el momento en que yo recuperara ese mundo a través de ese libro que se llama El Hilo de los Días. Y mientras yo escribía eso, realmente recuperaba para siempre y ponía en su lugar cosas que antes habían estado como una especie de nebulosa en mi cabeza. Y hacer las paces, digamos, con ese mundo y además empezar a interesarme por una realidad que todavía no acabo de recuperar, porque como yo no volví nunca allá, ¿sí? Entonces sigue siendo como una especie de fantasía en mi cabeza. Cantiga para un girasol. Sabe que una noche los ojos con que mira el girasol serán el girasol, que la lengua que canta es también parte del todo. Bueno, yo diría que es interesante ponerlo en el ámbito de la poesía
antioqueña en primer lugar, sin que eso signifique que no haya que ponerlo en un lugar muy importante en la poesía colombiana. Porque la poesía antioqueña es una de las tradiciones más ricas de la poesía colombiana y más diversas, ¿no? Y una de las principales características que tiene la poesía antioqueña, me parece, es que tuvo siempre una gran exuberancia verbal, ¿no? Si uno piensa en autores como Gregorio Gutiérrez González, o si uno piensa en el propio Epifanio Mejía, o si uno piensa, por supuesto, en León de Greiff, o si uno piensa, por supuesto, en Jaime Jaramillo Escobar, uno piensa en poetas de una gran exuberancia, ¿no? Que anchos ríos de dulce hablar, como decía Dante, fluyen de ellos, ¿no? Y entonces encontrar un poeta como José Manuel es al mismo tiempo un hecho asombroso y un contraste muy interesante, porque hay en él una búsqueda, en primer lugar, de un tono conversado y en segundo lugar de un tono meditativo, ¿no? Casi que minimalista, donde no se quiere decir todo, sino donde se dice lo esencial. Y a mí me parece a veces que de una manera muy casi oriental, como la pintura oriental, con unos pocos trazos muy bien puestos en su sitio, él logra crear de todas maneras una sensación del conjunto, ¿no? No hay en él la oratoria, hay en él una renuncia voluntaria a la oratoria, a la elocuencia y a la grandilocuencia, por supuesto, pero con muy pocas palabras él construye mundos muy armoniosos y muy plenos, ¿no? Con la sombra de un árbol sobre una pared, él construye un paisaje memorable. Me parece entonces que, siendo un gran continuador de una tradición muy rica de la poesía colombiana, que es la poesía antioqueña, fue también algo que trajo muchas cosas nuevas a esa tradición, que trajo tonalidades nuevas, que trajo recursos nuevos, que trajo temas, ¿no? de una gran profundidad, ¿no? De la relación con la naturaleza, de la relación con la memoria, de la relación con la muerte, de la relación con la violencia, de la relación con la ciudad, que tal vez es lo que menos era posible encontrar antes en la poesía antioqueña. Y en el caso de José Manuel, esa ciudad algunas veces está presente y está visible en su obra, pero muchas veces la ciudad es un sonido de fondo, es un rumor tácito, es algo que pesa profundamente sobre lo que está ocurriendo, pero no es un espectáculo, sino un clima, más bien. Una larga conversación. Cada noche converso con mi padre. Después de su muerte, nos hemos hecho amigos. Yo quiero añadir una cosa, a ver si José Manuel no sé si la puedes tematizar, José Manuel, pero veníamos diciendo con Julio, y yo lo he dicho en varias entrevistas, hay una cosa que está pasando en Colombia que a mí me tiene muy impresionada, y es ¿cómo se podrá llamar? La influencia de José Manuel Arango hasta el punto de lo nocivo. ¿Sí? Entonces, cada vez que uno lee los poemas en los concursos, hay 35 personas haciendo poemas a la manera de José Manuel Arango, muy impresionantemente. Hay unos que es con las mismas imágenes y todo, una cosa tremenda. Como que, ¿qué sientes tú? Háblanos primero de la depuración del lenguaje. ¿Y qué sientes tú de estar produciendo eso tan terrible? Pues, primero que todo les digo que es la primera vez que esto pasa en la tertulia. Esto pasa de mano en mano en la tertulia. Aquí nunca habíamos grabado nada.
No, pues, no sé, de pronto, ¿verdad? He oído ya ese comentario y que todo el mundo está escribiendo poesía muy cortita y en el cine se ocupa también eso. Me preocupa en primer lugar en mí mismo, ¿no es cierto? Estoy tratando de hacer unos poemas más largos, a ver si soy capaz, a ver si no sigo siendo esa ave de corto vuelo. Y lo que anotaba Julio, de pronto esas síntesis demasiado violentas se quedan en el monosílabo, en el balbuceo, en el no decir nada, ¿no? A mí me preocupa eso, en primer lugar, en mí mismo, en mi propio trabajo. Ahora lo otro, sí me das una noticia que yo no la tenía. Yo hace tiempo no soy jurado de concursos, afortunadamente. Azulejo. ¿Qué tanto pesa el cuerpo diminuto del azulejo? Pero la rama del ciruelo queda meneándose si hace pie en ella para el vuelo. Hay una carta de Eduardo Pessoa a Adolfo Cascais Monteiro sobre la génesis de los heterónimos. Comienzo por la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es el hondo trazo de histeria que existe en mí. No sé si soy simplemente histérico o si soy más propiamente un histeroneurasténico. Tiendo a esta segunda hipótesis porque hay en mí fenómenos de abulia que la histeria propiamente dicha no encuadra en el registro de sus signos. Si yo fuese mujer, en la mujer los fenómenos histéricos rompen en ataques y cosas parecidas, cada poema de Álvaro de Campos, el más histéricamente histérico de mí, sería una alarma para la vecindad. Pero soy hombre y en los hombres la histeria asume principalmente aspectos mentales, así todo acaba en silencio y poesía. Esto explica, bien que mal, el origen orgánico de mi heteronimia. Voy ahora a hacerle la historia directa de mis heterónimos. Comienzo por aquellos que murieron y de algunos de los cuales ya no me acuerdo, los que yacen perdidos en el pasado remoto de mi infancia casi olvidada. Desde niño tuve la tendencia a crear en torno a mí un mundo ficticio, de rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. Desde que me conozco, como siendo aquello a que llamo yo, me acuerdo de precisar mentalmente en figura, movimientos, carácter e historia, varias figuras irreales que eran para mí tan visibles y mías como las cosas de aquello a lo que llamamos acaso abusivamente la vida real. Esta tendencia, que me viene desde que me acuerdo de ser un yo, me ha acompañado siempre mudando un poco el tipo de música con la que me encanta, pero no alterando nunca su manera de encantar. Después ya habla como de los heterónimos poetas. Allá por 1912, salvo error, que nunca puede ser grande, me vino a la mente escribir unos poemas de índole pagana. Esbocé unas cosas en verso irregular, no al estilo de Álvaro de Campos, sino en un estilo de media regularidad, y abandoné el caso. Se me había esbozado, sin embargo, en una penumbra mal urdida, un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello. Había nacido, sin que yo lo supiese, Ricardo Reyes. Año y medio, 2 años después, me acordé un día de hacerle una jugarreta a Sacar Neira, de inventar un poeta bucólico de especie complicada y presentárselo. Ya no me acuerdo cómo, en alguna especie de realidad. Tardé unos días en elaborar el poeta, pero nada conseguí. Un día en que finalmente había desistido fue el 8 de marzo de 1914. Me acerqué a una cómoda alta y tomando un papel empecé a escribir de pie como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas de un tirón en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así. Abrí con un título, El guardador de rebaños, y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí a quien de inmediato di el nombre de Alberto Caeiro. Perdóneme lo absurdo de la frase, había aparecido en mí mi maestro. Fue esa la sensación inmediata que tuve, y tanto es así que, escritos que estuvieron esos 30 y tantos poemas, inmediatamente cogí otro papel y escribí de un tirón también los 6 poemas que constituyen La lluvia oblicua de Fernando Pessoa. Inmediatamente y totalmente.
fue el regreso de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro a Fernando Pessoa el Sol. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, traté enseguida de descubrirle, instintiva e inconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Rey latente, le descubrí el nombre y lo ajusté a sí mismo, porque en esa ocasión ya lo veía. Y de repente, y en derivación opuesta a la de Ricardo Rey, me surgió impetuosamente un nuevo individuo, en chorro, y a máquina de escribir, sin interrupción ni correcciones, surgió la Oda Triunfal de Álvaro de Campos. La Oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene. La mariposa. Sobre una calavera de mono se ha posado un momento la mariposa. El año 1997 fundamos la revista Deshora. Deshora, una especie de herencia de la revista Aquarimántima, que había sido unos 7 o 8 años fundada también con un grupo de amigos, pero hacía 2 años había terminado. La revista Deshora la fundamos José Manuel, Juan José Hoyos, Mariluz Vallejo y Restrepo. Tuvo 9 números. El último número fue precisamente cuando apareció 2 días después de su muerte. La revista de poesía Deshora fue muy interesante. Publicamos poetas nuevos, dimos a conocer varios poetas nacionales y se hacían traducciones de importantes poetas de otras lenguas. Fue la edición de Juan José y el Diseño, una revista muy bella que incluso ganó premio en el Ministerio de Cultura, y también por su valioso contenido fuimos invitados a Caracas a presentarla cuando José Manuel fue invitado por el CERLAC de Caracas. Ella viene caminando en puntilla. Él no la oye. Desde atrás unas manos lo vendan. ¿Quién soy? Es la pregunta. La voz suena mudada. Él quiere responder y no atina, pero sonríe adivinando que es ella. Curiosamente, de José Manuel Arango sí me acuerdo muy bien cuando lo conocí. Él era el editor de la revista Aquarimántima y yo fui a la Universidad de Antioquia a llevarle un cuento. Y el primer cuento que a mí me publicaron en la vida me lo publicó José Manuel Arango en la revista Aquarimántima. Me acuerdo que era un cuentico, yo creo que muy malito, pero él tuvo la generosidad de publicármelo, que se llama Dar a Luz, y apareció en una Aquarimántima del final, creo, una revistica blanca. Para mí era muy especial que él fuera lógico matemático y al mismo tiempo poeta, porque yo siempre he pensado que para ser un buen poeta también hay que tener una especie de mente, de doble vida casi, una mente muy racional y muy científica y muy inteligente, y una mente distinta que es la mente del poeta, que no piensa sino que de otra manera algo o alguien les dicta palabras. Y José Manuel Arango tenía esa virtud. Yo no sé de dónde le salían esos poemas y esos versos extraordinarios que hay en sus libros. Esa capacidad además de hablar de lo nuestro, de este paisaje, de esta ciudad, de esta realidad, con las palabras más precisas, más económicas y más
y más elegantes también. Yo nunca fui a ninguna tertulia de él, simplemente fui un lector de sus versos. Una vez estuve en su casa, no sé, en el norte del Valle de Aburrá, en Copacabana. Y él era una persona pues tan callada, tan discreta, que no era fácil para mí pues como conversar o meterme ahí, o tal vez no tuve yo la paciencia para meterme ahí, pero como lector siempre lo quise mucho y lo sigo leyendo y apreciando muchísimo, y además le debo y le agradezco ese hecho de haber sido el primero que publicó un cuento mío. Escribir en tu vientre un pensamiento delirante, dibujar una flor, un pájaro en tus pechos, por entre las fisuras de la palabra saberte armonía o agua primera. No tengo un recuerdo preciso de ese momento porque yo creo que me lo eclipsa más bien después la larga relación que he tenido con el libro, con esas traducciones. Para mí, sinceramente, son las mejores traducciones de Emily Dickinson que yo conozco en lengua española. Y recuerdo que después de que salió el libro, ¿no? Un libro tan bello, tan poderoso, donde los poemas que él tradujo fueron tan escogidos, ¿no? Tenían una resonancia tan cercana con la propia poesía de José Manuel, que yo recuerdo que unos años después, en el año 90, yo tuve ocasión de ir a Amherst, Massachusetts, a visitar la casa de Emily Dickinson y después a visitar el cementerio de Amherst, donde está la tumba de Emily y de su hermana Lavinia, creo que es la que está enterrada con ella allí. Y había unas piedrecitas sobre la tumba y yo quería dejar una ofrenda, pero no sabía qué ofrenda dejar en la tumba de Emily Dickinson, hasta que me dije, pero claro, yo tengo en la memoria una traducción de José Manuel Arango de uno de los poemas de Emily Dickinson. Entonces tomé una hojita y copié el poema, ¿no? Que es ese poema que dice: sobreviví a la noche de algún modo secreto y entro en el día. Le basta al que está salvo saber que fue salvado, aunque no sepa el cómo. Tomo pues mi lugar entre los vivos, como quien deja que le lleven, candidata al azar de la mañana, pero citada con los muertos. Copié ese poema, ¿no? Lo puse sobre la tumba, ¿no? En un sitio donde no se lo llevara muy pronto el viento, puse unas cuantas piedrecitas sobre él y le llevé ese mensaje de José Manuel Arango a Emily Dickinson. Signos. 1. Es solo la blancura de un torso en la oscuridad y, naciendo de unas manos dormidas, ese mundo de penumbra y silencio, de helados gestos, su rostro, el de la soledad sin máscaras. Es la quieta evidencia de un vientre que sin entregarse se entrega. Umbral de lo visible, el espacio secreto que la mirada crea en torno a su cuerpo. Yo creo que la poesía de José Manuel Arango es hoy por hoy una de las más importantes en el panorama literario colombiano. Las virtudes de la poesía de José Manuel son muchas. Es una poesía muy esencial, muy depurada, donde hay una belleza inédita que de alguna manera responde a la tradición de Aurelio Arturo, pero que encuentra una manera renovada de mirar el mundo, que de alguna manera apunta a territorios muy importantes de lo universal, que tienen que ver con el amor, con la
el deslumbramiento de la vida, el impacto de la muerte, pero que no descuida tampoco la mirada sobre esta sociedad, sobre la violencia que nos agobia, sobre la ciudad en la que él vive, y es una poesía que está siendo leída masivamente por los jóvenes y que está verdaderamente influyendo la poesía colombiana de hoy. Laura, digo yo, ¿usted sí se acuerda de la finca? Y contestó Camilo, yo sí me acuerdo y me enamoro de ella. Ay, qué y entonces le dice Laura, y yo me enamoro de usted. Ay, qué Camilo, qué acarrita y matar para que investigar. Sin soltis con malfieres. Ellos tienen unos videos hermosos. Sin soltis con malfieres. 46. Desmembración. Su corazón arrojado al mar para que las olas no cesen. Tus ojos enterrados bajo los pinos. Su cráneo junto a la nuez de la fuente para que brote el agua sagrada. Su vientre para los cóndores de la noche. Sus senos una figura de estrella. Hay uno muy lindo que habla del tamarindo y de los negros y es como... ¿Está ahí en el lado frente? No, eso es posterior. Ajá. Pero es que la época más bella de X es el aviso a los moribundos. Ay, eso es tenaz. X504, nadaísta. Y es el poeta de los nadaístas. Es que este aviso a los moribundos. A vosotros los que en este momento estáis agotados, Siquiera no nos cogió la cara. os aviso que mañana no habrá desayuno para vosotros. Vuestra taza permanecerá quieta en el aparador como un gato sin amo, mirando la eternidad con su ojo esmaltado. Vengo de parte de la muerte para avisaros que vayáis preparando vuestras ocultas descomposiciones. Todos vuestros problemas van a ser resueltos dentro de poco. Y ya ciertamente no tendréis nada de qué quejaros, oh príncipes deteriorados y próximos al polvo. Vuestros vecinos ya no os molestarán más con sus visitas inoportunas, pues ahora los visitantes vais a ser vosotros. ¿Y de qué reino misterioso y lento? Ya no os acusarán más vuestras deudas, ni os trasnocharán vuestras dudas e incertidumbres, pues ahora sí que vais a dormir, y de qué modo. Ahora vuestros amigos ya no podrán perjudicaros más, oh afortunados, a quienes el conocimiento deshereda, ni habrá nadie que os pueda imponer una disciplina que os hacía rabiar,
oh disciplinados y pacíficos habitantes de vuestro agujero. Por todo esto vengo a avisaros que se abrirá una nueva época para vosotros en el subterráneo corazón del mundo, a donde seréis llevados solemnemente para escuchar las palpitaciones de la materia. Alrededor vuestro veo muchos que os quieren ayudar a bien morir y que nunca, sin embargo, os quisieron ayudar a bien vivir. Pero vosotros ya no estáis para hacer caso de nadie, porque os encontráis sumergidos en vosotros mismos como nunca antes lo estuvierais, pues al fin os ha sido dado poder reposar en vosotros, en vuestra más recóndita intimidad, a donde nadie puede entrar a perturbaros. Ciertamente vuestro suceso no es sabido, ciertamente vuestro suceso, no por sabido, es menos inesperado, y para algunos de vosotros demasiado cruel, como no lo merecíais. Mas nadie os dará consolación y disculpa. De ahora en adelante vosotros mismos tendréis que hacer vuestro lecho. Quedaréis definitivamente solos y ya no tendréis ayuda, para bien o para mal. Vosotros que no soportabais los malos olores, ahora ya nadie os podrá soportar a vosotros. Vosotros que no podíais ver un muerto, ahora ya nadie os podrá ver a vosotros. Os ha llegado vuestro turno, oh maravillosos ofendidos en la quietud de vuestra aristocrática fealdad. Tanto que os reísteis de este mundo, mas ahora sí que vais a poder reíros a todo lo largo de vuestra boca, oh prestos a soltar la carcajada final, la que nunca se borra. Yo os aviso que no tendréis que pagar más tributo y que desde este momento quedáis exentos de todas vuestras obligaciones. Oh próximos libertos, ¿cómo vais a holgar ahora, sin medida y sin tregua? Ahora vais a entregaros a la desenfrenada locura de vuestro esparcimiento, no ciertamente como os revolcabais en el revuelto lecho de vuestros amantes, sino que ahora seréis vosotros mismos vuestro más tierno amante, sin estima y remordimiento. Tomad vuestro último trago de agua y despedidos de vuestros parientes, porque vais a celebrar el secreto concilio, en donde seréis elegidos para presidir vuestra propia desintegración y vuestra ruina definitiva. Ahora sí que os podréis jactar de no ser como los demás, pues seréis únicos en vuestra inflada podredumbre. Ahora sí que podréis hacer alarde de vuestra presencia. Yo os aviso que mañana estrenaréis vestido y casa y tendréis otros compañeros más sinceros y laboriosos que trabajarán acuciosamente día y noche para limpiar vuestro hueso. O vosotros que esperáis a otra vida porque no os amañasteis en esta, yo os aviso que vuestra resurrección va a estar un poco difícil, porque vuestros herederos os enterrarán tan hondo que no alcanzaréis a salir a tiempo para el juicio final. Página en blanco. Escribo y la mirona por sobre mi hombro escruta lo que escribo. Siento en la espalda el tacto de sus manos calizas. Adivino la mueca de su ironía silenciosa. Escribo y la mirona por sobre mi hombro lee y al leer borra lo que he escrito.